Bien, buenos días. Felicidades a los que madrugaron el día de hoy. Sí, es muy difícil pararse temprano un sábado, ¿no? El tráfico, el cansancio de la semana, pero bueno, toca. No voy a perder tanto tiempo al inicio presentándome, un par de cosas nomás, para que nos sobre tiempo para las preguntas, ¿no? Los que somos educadores tenemos una máxima y es que si el estudiante no se va con más preguntas que respuestas, no hicimos todo el trabajo, ¿ya? Porque no es solo transferir conocimiento, sino dejar incógnitas, o sea, dar información suficiente para ser cuestionadores de nuestra realidad, si se puede decir, ¿vale? Pero más o menos para que tengan un contexto, como decía Jorge, sí, efectivamente soy ingeniero en petróleos de primera profesión. Tengo una maestría, una primera maestría en gerencia geológica de campos petroleros, pero por otro lado tengo un recorrido en temas de neurociencias cognitivas, de technology forecasting, observación, vigilancia tecnológica, para cosas muy interesantes que ya les voy a explicar. En la docencia he trabajado toda mi vida profesional, inclusive desde la mitad de la carrera doy clase en la universidad como tal, pero ha sido pura pasión. O sea, siempre he tenido un pie en la ingeniería y un pie en enseñar. Hemos estado escuchando ponencias bastante interesantes, ¿no? Hemos escuchado cómo va a ser el futuro, ¿sí? ¿Cuáles son las tecnologías? ¿Cuáles son, diría un colega que por cierto hoy me acompaña en la audiencia, los futuribles, ¿no? O sea, futuros posibles, pero que pueden pasar todos a la vez, ¿sí? En cierta medida pueden pasar todos. Y el ser humano está acostumbrado a medidas absolutas, ¿no? Vamos a la virtualidad, todo en la virtualidad. ¿Es presencial? Todo presencial, ¿sí? Hay cambios en la forma de trabajar, bueno, todo desaparece. Y no es tan así. La verdad es que nuestra realidad son un conjunto de diferentes escenarios que se cumplen en cierta medida, todos ocurren a la vez, pero históricamente cada país lleva su tiempo, ¿sí? Lleva su realidad, su adaptación. En ese sentido, bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Como ven, tiene como que 3 títulos, ¿sí? Por un lado tenemos el tema de las nuevas tecnologías y todo el asunto de la gestión educativa, ¿vale? Por el otro lado, lo que es diseñar y planificar y hacer seguimiento, ¿pero qué? Basado en datos. Estamos en la era de los datos, ¿cierto? Todo el mundo quiere datos para todo, pero no sabe qué hacer con ellos, ¿sí? Justamente hemos estado escuchando en otras ponencias de que, bueno, diseñamos y aprovechamos los datos, pero también un ponente anterior mencionaba que por qué las universidades no podemos ser parte de construir ese futuro, ¿sí? Entonces yo diría, ¿por qué nosotros no construimos el camino para cierto tipo de datos? ¿Vale? Ahora, ¿cuáles datos? ¿Vale? Y finalmente, esas métricas como tal que vemos allí, ¿cómo nos pueden permitir encaminarnos hacia una educación para ese mundo futuro? 3 ideas, ¿sí? Entonces vamos a dividir la presentación en esas 3 partes y quiero hacer un ejercicio, quiero mencionar algo que lo vamos a ver al inicio y lo vamos a ver al final. De todo lo que dijimos, hay ideas y conceptos que cada uno de los presentes tiene una interpretación, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el concepto de gestión educativa y eso es cuestionable porque ¿qué es gestión educativa? ¿Sí? ¿Qué nos plantea la gestión? Es más, ¿cuál es el papel de la educación en la sociedad? Nos estamos poniendo filosóficos, pero es que hay que entender un contexto para planificar algo que va a ocurrir en ese contexto, ¿sí? Cosas como era digital, ¿qué es centrado en datos? ¿Sí? Vean todas las preguntas que nos estamos planteando. Cada uno de esos conceptos, les puedo asegurar que los que están en la audiencia lo ven de una manera diferente, ¿sí? Y como lo decíamos en un taller a los docentes de acá del Bosque, cada persona ve su realidad desde su experiencia de vida.
todos los conceptos los aprendemos de manera diferente cada ser humano. Por lo tanto, ¿sí? Si yo les preguntara a ustedes a qué les suena el título de la ponencia, no van a contestar igual, no van a esperar lo mismo de lo que yo estoy hablando, ¿sí? Y eso ya es un reto, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces hay que poner en práctica la comunicación. ¿Y qué es la comunicación? Poner en común, ¿sí? Poner en común entre quien tiene un mensaje y quien lo va a recibir. Y tratar de que a pesar de estas distancias, entendamos aproximadamente lo mismo, ¿sí? Y viene entonces el concepto de comunicación efectiva y todo eso, ¿no? Yo creo que es un reto de la educación moderna. A veces uno le dice a un estudiante, chicos, por favor, un ensayo, solo 2 páginas, ¿sí? Fuente 12, ¿vale? Me lo entregan el lunes y el estudiante lo entrega el martes, entrega 5 páginas, fuente 16, interlineado el doble, ¿sí? Entonces, tenemos un problema de comunicación y hay que entender de dónde viene. En la última parte vamos a hacer algunas explicaciones desde el punto de vista de las neurociencias cognitivas, ¿sí? Entonces, les dejo este ejercicio, vean todas las ideas que hemos mencionado, que podemos hablar, ¿no? Retos, era digital, educación, un montón de cosas, y todo eso está disperso en nuestro cerebro y cada uno de ellos es una experiencia. Pero empezamos, ¿sí? Entendamos la primera idea de la ponencia. Hablamos de nuevas tecnologías en la gestión de la educación. Entonces, habría que primero entender un contexto social y habría que entender qué son las tecnologías nuevas. Le decía a un profesor, hace unos minutos antes de empezar, que bueno, la gente se sorprende de lo que se puede hacer por impresión 3D, con la impresión 3D y todo eso, pero la impresión 3D es mayor que yo, ¿sí? La tecnología dura 30, 40 años hasta alcanzar un plató, ¿sí? De adopción masiva. ¿Y dónde estaba eso que yo no lo vi? ¿Cómo llegó eso tan rápido? Es que no estamos mirando las cosas adecuadas, ¿sí? Y hay una cosa que se llama ventana de Overton, ¿sí? Los docentes, muchos saben de qué es, ¿no? Y es que no todo nos interesa en la vida, sino que hay ciertas prioridades y lo que se sale de eso para después, ¿vale? Entonces, empecemos. Si vamos a hablar de contexto, les voy a presentar un resumen de 1 minuto de lo que hicimos en un estudio antropológico, ¿sí? Nuestro planteamiento inicial era entender cuál era la forma en la que la especie humana transfiere información y conocimiento a la siguiente generación, ¿sí? Y cómo la siguiente generación usa ese conocimiento para sobrevivir, ¿sí? Al final de toda la investigación, eso se termina llamando macroparadigma educación-empleo, ¿sí? Pero en la era de las cavernas no se llamaba así. Revisar 200.000 años de historia para ver qué es lo que pasa, por qué los empleos están desapareciendo y qué podemos hacer y qué ha ocurrido en el pasado. En esa investigación lo que descubrimos fue que el comportamiento humano ha tenido patrones sociales completos a nivel de toda la especie y cada patrón social ha tenido su propia regla de juego, ¿vale? Y esos patrones están marcados por puntos de inflexión. En otra ponencia decía, no, y esos puntos de inflexión, esas tecnologías que cambian las reglas de juego. Bueno, nosotros identificamos que los modelos sociales humanos estaban marcados primero por cuando empezamos a hablar, ¿sí? No señas y dibujitos, no, por cuando empezamos a construir un idioma como el que yo estoy usando. Que si algo no tiene nombre, se lo ponemos para poder referirnos a ello. Ese lenguaje tan rico, ¿sí? El siguiente punto es la revolución agraria o revolución agraria neolítica, la RAN, ¿sí? Que es cuando descubrimos la agricultura y la ganadería. El siguiente, la máquina a vapor, y el más reciente, el Internet. Estos puntos históricos son los que han definido cómo vamos a ser ganadores o cómo vamos a pasar una mala experiencia de vida, ¿vale? De ello deriva entonces lo que denominamos modelos sociales. En los primeros hitos, lo que vamos a ver es que nace la sociedad silvestre, como tal, la cual ahora no nos interesa, pero éramos nómadas, éramos personas muy autosuficientes, nos movíamos, grupos pequeños, ¿sí? Sabíamos que era venenoso, si un tigre nos podía comer y toda la cosa. Éramos bastante autosuficientes. Ese tenía unas reglas de juego, ¿sí? Basado inclusive en destreza,
en fuerza y autosuficiencia. Luego, cuando llega el siguiente modelo, dejamos de ser nómadas y nos convertimos en sedentarios, ¿sí? Y eso plantea algunos retos. ¿Cuáles retos? Que ahora nos convertimos en dueños del entorno y lo empezamos a modificar a nuestra conveniencia. Y eso plantea una serie de rediseños en el cerebro y en el comportamiento social. No vamos a hablar mucho de ese porque ya prácticamente no nos interesa, ¿sí? Luego viene, desde la máquina a vapor hasta el internet, la sociedad industrial. Y yo siempre lo digo, ese es el que marca los paradigmas por los que estamos todos acá hoy, ¿sí? Ir a la universidad, tengo que aprender una habilidad, ¿cierto? Una organización, como no había conocimiento en todas partes, valida que yo sé hacer eso, sé apretar un botón 1000 veces, ¿sí? Entonces con eso consigo trabajo, nace la hoja de vida, ¿cierto? Acumulamos papeles y cuanto más papeles, más exitosos, ¿sí? Hasta que se rompen esos paradigmas y por eso el libro tiene ese tagline de tiempo de paradigmas rotos, ¿no? Estamos como que persiguiendo espejismos, ¿vale? Queremos una maestría para ver si nos va mejor, luego un doctorado para ver si nos va mejor, luego 3 maestrías, pero nunca logramos el éxito, ¿sí? Que tanto nos prometieron. Por lo menos yo crecí creyendo que así iba a ser. No dejo de correr y no dejo de llegar a donde quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos jugando con reglas de juego del modelo pasado. A partir del internet llega entonces la sociedad digital, ¿vale? ¿Y qué tiene esta de interesante? Primero que rompe la barrera tiempo-espacio, nos interconecta a todos, todo se vuelve híbrido. El conocimiento se multiplica, pero también cambia cosas interesantes. En la sociedad industrial, el éxito profesional radica única y exclusivamente, ¿sí?, a un condicionante que es que la universidad donde estudié. Porque ella es capaz de darme todo lo que yo necesito con un papelito. En la sociedad digital, el éxito profesional es transferido al individuo y la universidad es solo un elemento de varios. Es como querer hacer una torta solo con harina. ¿Se podría? No. ¿Cierto? Y también hay ingredientes y cómo mezclarlos, cómo combinarlos. Y deja de ser importante la hoja de vida y decir, he hecho 15 cursos y tengo 30 certificaciones, ¿verdad? Y empezamos a hablar de portafolio, ¿sí? La sociedad industrial es una sociedad de conocimiento. Depositar conocimiento, aprender cosas. La sociedad digital es una sociedad de habilidades y competencias. Es demostrar lo que puedo hacer como tal, ¿sí?, con eso que me enseñaron en tal curso. Y acá hay algunos empresarios que no me dejarán mentir, que seguramente si les llega un chico con un certificado de Harvard, ¿sí?, no voy a decir del Bosque, de Harvard, ¿sí?, tirémosle el problema a ellos, ni de Rosario, ¿ja?, y dice 240 horas de Python, ¿vale? Y está otro man que tiene un GitHub, ¿sí?, ha hecho una calculadora, ha hecho un estimador de gravedad en diferentes planetas, tiene su hoja de vida creada con Python, ¿sí?, y ha hecho proyectos de ingeniería. ¿A quién creen ustedes que contratarían? ¿Sí? ¿Al del papelito? No, al 2. ¿Por qué? Porque ya no me interesa lo que dices que has recibido. Me interesa que eres capaz de producir algo a partir de lo que has aprendido. Y ese es un reto importante en la educación. ¿Cómo validamos? Le preguntaba ayer a una profesora colega, ¿sí?, ¿cómo validamos todo ese conocimiento? Porque ya los retos tecnológicos están superados. Hoy se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Ahora el reto, porque la obligación de la universidad, la obligación de la educación es formar personas competentes para poder ser, ¿sí?, y sobrevivir allá afuera. Entregarle las herramientas adecuadas para que eso pueda pasar. Y hay un tema, eso es como, hay una frase en mi familia que dice, ¿no?, por allí, bueno, aquí se come a las 6, estén o no estén, ¿cierto? Y si usted no lo hace, alguien lo va a hacer, ¿vale? Y si usted no aprovecha que tienes el monopolio, que tienes la infraestructura, alguien afuera lo va a aprovechar, con menos recursos, pero sabe qué entregar. Muchas universidades lo han entendido incluso desde antes de la pandemia. Pero el reto posiblemente es cognitivo. El reto posiblemente es que no entendemos cómo funciona el cerebro en profundidad,
que no entendemos cómo crear métricas del aprendizaje, que no entendemos que ahora la educación más que nunca es un negocio, ¿sí? En el buen sentido. ¿Y cómo es un negocio? Bueno, es una transacción económica donde tiene que haber ingreso de capital y ese capital tiene que estar bien invertido, ¿sí? Pero más allá de eso, porque a veces ese capital lo paga el Estado, si viene de nuestros impuestos, más allá de eso es entender que tenemos un cliente y ese cliente me pide una experiencia, me pide un resultado y va a entregarme su tiempo. Ahora tenemos una necesidad mutua, va a entregarme su tiempo a cambio de yo darle una buena educación, a cambio de yo decirle, vas a ser exitoso allá afuera, ¿sí? Y es una promesa bastante difícil, ¿vale? Entonces ya empiezan a entender el tema de la sociedad. ¿Por qué les comento esto, colegas? Importantísimo, porque se diseña para el contexto social en el que esa persona va a trabajar. Y si no lo entendemos y les damos las herramientas, ¿sí?, débiles, el chico no va a ser exitoso, ¿vale? Dicho eso, podríamos decir que estamos en esta sociedad a punto de pasar a una quinta, ¿sí?, muy complicada, y quien duda de ello puede ir a buscar el 1 de mayo del 2020, yo dije, Día del Trabajador de la década más oscura del hombre, donde se van a perder más puestos de trabajo que en toda la historia de la humanidad. Empezó la pandemia, maduró la pandemia, ¿sí? 192 millones de puestos de trabajo. Y solo 2 años después, en noviembre, ChatGPT. Ya saben lo que viene, ¿sí? No voy a andar en eso. ¿Cuál es el reto de la sociedad digital? Sencillo, la obsolescencia profesional. ¿Y qué es la obsolescencia profesional? Cuando lo que yo sé hacer no es de interés allá afuera para nadie y nadie está dispuesto a pagar por mis conocimientos. Eso es estar obsoleto. No me llaman a entrevistas, no me ofrecen un salario, nadie me quiere contratar, ¿sí? El problema de la obsolescencia profesional es que es silenciosa. No sabemos hasta que los indicadores son tarde, ¿vale? Y ahí vino el segundo reto de todo lo que estuvimos haciendo. Nosotros, ¿qué pudimos descubrir? Que teníamos entonces una metodología de vigilancia tecnológica, de technology forecasting, ¿sí?, como tal, que nos permite saber 2 o 3 años antes si un empleo va a desaparecer, ¿sí? Y en la misma, digamos, en el mismo estilo, en el otro extremo, podemos saber cuáles son los empleos del futuro, ¿vale? Pero hay un reto importante acá. ¿Cuál es? Sencillo, que la gente no se da cuenta que está obsoleta hasta que pierde el trabajo, ¿sí? Y va a buscar un puesto igual y lo que le piden no es lo que él sabe hacer. ¿Cómo le digo yo eso? La media es por encima de 35. Muy pocos, ¿sí? Acá pueden ahorita decir que están plenamente preocupados por su estilo de trabajo. Pero imagínense ustedes quedarse sin empleo. Se los dije a los profes, y si estamos haciendo las preguntas equivocadas y si tal vez la educación va a desaparecer tal y cual y como la conocemos, no me van a dejar mentir los profesores, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo reciclas tus habilidades y competencias? ¿Sí? Entonces pónganse en el lugar de esas personas, con hijos, con responsabilidades, y que yo les diga, no, vuelvo a empezar otra carrera de futuro, son 5 años. ¿Lo van a hacer? Complicado. ¿Cómo yo pauso mis responsabilidades? Entonces allí nace el tema de neurociencia cognitiva. ¿Cómo aprender más rápido? ¿Cómo formar a profesionales a alta velocidad? Si tengo que formarlo en 2 o 3 años, ¿cómo hacerlo en 8 meses? Y les digo, se puede. El tema es que tenemos que planificar basado en habilidades y competencias, medibles. Tenemos que entender cómo aprende el cerebro. Yo le hice una explicación a los profesores de acá y se quedaron locos, ¿sí? Me dijeron, yo no pensé, eran matemáticos, ¿sí? Yo no pensé que el reto del aprendizaje fuera un problema de optimización, porque le dije, ahí hay teoría de grafos, ¿sí? Nodos y aristas, ¿ya? ¿Pero qué son los nodos? ¿Cómo son las habilidades? ¿Cuántos términos tengo que saber para empezar a dominar un área y tener sentido crítico? ¿Vale? La obsolescencia, nos queda claro, ¿no? Si entendemos el concepto, entonces no le va a gustar la siguiente noticia, y es que en algunas instituciones estamos graduando gente obsoleta. ¿Sí?
Gente que no va a recibir invitaciones a entrevistas. Gente que se va a tener que replantear. Gente que nunca ejerce. Tal vez no es lo que están acá. Me parece que la Universidad del Bosque es una muy buena universidad. Pero allá afuera hay otras instituciones que les está pasando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Regalando papelitos. Y cuantos más papelitos hay, ¿sí? Es mercado, oferta-demanda. Menos valor tiene cada papel. Es como la inflación, ¿sí? Entonces hay que replantearnos cómo diseñamos nuestra vida profesional. Dicho eso, vamos entonces a empezar a cambiar el hilo de la ponencia, porque si no se me van a poner a llorar, ¿vale? Nosotros identificamos que en la sociedad digital hay pilares en los que tenemos que mirar. Y ahí están las reglas de éxito. En la parte de arriba tenemos la vocación. No me voy a meter en ese tema, ¿sí? Pero solo les voy a traer una reflexión. En la sociedad digital es importante que la gente haga cosas que le gustan, que le apasione. Y no porque yo sea un romántico, decía una profesora ayer también, ¿no? No porque yo sea un romántico, sino porque en la sociedad digital se va a estudiar toda la vida, ¿sí? Y yo no me imagino una persona haciendo algo que no le gusta, solo por obligación, toda su vida. O sea, llévame Diosito, ¿sí? Dirían algunos. No, conecta con cosas que te interesen. Todo puede dar dinero, ¿sí? Pero el paso 1 es que te guste esa área para que aprendas y disfrutes y se te vaya el tiempo aprendiendo. Lo siguiente es que las personas no saben cómo aprende su cerebro. O sea, tal vez acá hay gente de informática, matemáticos. Nosotros hemos llegado a donde estamos por una cosa que se llama fuerza bruta, ¿sí? Hacemos muchas cosas, pero nuestro cerebro es tan interesante que igual aprende. Pero muchas metodologías son antinatura, ¿sí? Son antinaturales. O sea, no es la mejor forma de aprender. Los estudiantes no saben cómo aprenden. Es más, los adultos no sabemos cómo aprendemos. Yo siempre llego a mis clases y pregunto al estudiante, ¿quién estudia la técnica de subrayar? Yo, profe. ¿Sabían que esa es una de las peores? Ya como que... Sí, no sabemos, los horarios. No, profe, es que mi cerebro es una máquina. Yo, el día anterior, aprendo todo y salgo excelente en el examen. ¿Vale? Pero ese aprendizaje no es de largo plazo. Entonces, sí, cumpliste con el reto, pero vas a ser un mediocre profesional. Porque esa información se te va a borrar. Y cuando tengas que tomar decisiones, basado en tus experiencias, no hay nada. ¿Sí? Entonces, cuidado, la metacognición, aprender a aprender, es súper importantísimo. ¿Por qué? Porque puedo aprender más y en menor tiempo. ¿Sí? Ser más eficiente. Luego tenemos el otro punto y es que hay demasiada información. Entonces, tengo que planificarme para aprender. Tengo que priorizar. Porque si no, siempre digo, busco un video de cómo hacer algo eficiente en mi trabajo y media hora después estoy viendo videos de gatos tocando piano. ¿Sí? No hay planificación. Y finalmente, algo que no suele estar con la debida importancia, el tema de la marca profesional. Porque allá hablábamos de hoja de vida, aquí hablamos de marca, de cómo me vendo, ¿sí? De cómo proyecto lo que está aquí, pero que el empleador no sabe que yo lo tengo allí, ¿sí? Es súper importante. No basta con ser el mejor, tienes que demostrar que eres el mejor, proyectarlo. Dicho eso, con todo esto, entonces avanzamos, vamos a ir ahora un poquito más rápido. Colegas, punto número 1, nosotros identificamos que para hacer carreras de futuro y proyectos de transformación hay que ver 15 tecnologías, ¿sí? Se las menciono, esto va a quedar grabado igual, ¿vale? Lo pueden anotar, pero es importante que las ubiquen. Empezamos, Internet de las cosas. Todo es sensores, todo es datos. Hoy los sensores cuestan centavos, ¿sí? Si podemos generar datos de todo, podemos planificar casi cualquier cosa. Luego tenemos Big Data, ¿sí? Acumular grandes cantidades de información. Luego tenemos computación en la nube, ¿vale? O Cloud Computing. Y finalmente, el primero del pack, ¿sí? Que es el último, perdón, del primer pack, que es inteligencia artificial. ¿Cómo procesamos todo lo que acumulamos? ¿Vale? Luego tenemos el siguiente bloque, computación cuántica. Ya está más cerca de lo que creen, a pesar de que luego se asustan porque llega muy rápido. Blockchain o cadena de bloques, sobre todo para temas de ciberseguridad de siguiente capa.
Y finalmente, ciberseguridad como área, como tecnología, con enfoque a ciberseguridad cuántica, ¿vale? Luego tenemos el siguiente grupo, que es coches autónomos, pequeños o grandes, como los de Amazon o como los de Google, ¿sí? Como los carros de Google. Y todo lo que es drones, como vuelan, ¿sí? Ahorita solo les doy un ejemplo para que entiendan de qué va. Luego tenemos el grupo de la manufactura y de la manipulación, robótica, ¿sí? Todo tipo de robot, no solo los humanoides. La gente cree que robótica es solo los humanos. No, todos los tipos de robots que hay, ¿sí? Impresión 3D, nanomateriales y biotecnología. Modificar un organismo vivo para algo, ¿sí? Ese es otro grupo. Y finalmente, la sensorial, realidad aumentada, realidad virtual. ¿Sí? Hablamos de gamificación, hablamos de experiencias, entonces está la sensorial. Combinando cualquiera de estas, ¿sí? Yo siempre le digo a los profes, no te pongas exagerado, 2 o 3 es suficiente. Podemos empezar a crear elementos únicos a nivel de empleo, a nivel de trabajo, a nivel de profesiones, a nivel de experiencia en el aula. ¿Sí? ¿Vale? Listo, entonces estas son las 15 y avanzamos entonces para llegar a los ejemplos. Con todo lo que les acabo de decir, yo les preguntaría, ¿estamos planificando, uno, los empleos del futuro para el contexto que les acabo de decir? Esas profesiones, porque la profesión es un set de empleos posibles, ¿no? ¿Estamos planificando para que esos chicos ejerzan una profesión en 20, 30 años? No, ni siquiera para el presente. Ni siquiera para el presente. Por eso a muchos les cuesta conseguir trabajo, ¿vale? Entonces es importante diseñar pensando en que voy a medir, ¿sí? Pensando en que de ese diseño los directores tienen que hacer una planificación y tienen que medir y hacer seguimiento a que eso se cumplió. Pero no que se cumpla en papel, ¿sí? Sino que se cumpla en el resultado de aprendizaje. Dicho eso, entonces, ¿qué cosas debo yo considerar para que me quede más o menos unos 20 minutos de preguntas, ¿no? ¿Qué cosa debo considerar yo? La pertinencia y la empleabilidad. ¿Lo que estoy planificando va a ser necesario en 10, 20 años? No. Entonces, si lo voy a formar con un estilo medio actual, que por lo menos las habilidades y competencias que le queden puedan ser reciclables y medibles, ¿sí? A ver, ¿qué otra cosa es importante acá? Y eso obviamente se hace desde el perfil de egreso, ¿no? Y luego vas deconstruyendo, vas desarmando, pero debe ser algo medible. ¿Qué más? La calidad en el aprendizaje. Entonces, ¿cómo yo hago que cada habilidad o cada destreza tenga una serie de actividades que me demuestren el pensamiento crítico, que me demuestren la habilidad de poderlo hacer? ¿Sí? Y ahí, como tal, entonces podemos pasar al siguiente, y es que ya entiendo lo que se necesita, ¿vale? Ya sé cómo voy a medir y cómo voy a llegar a donde quiero, pero finalmente hay que entender el comportamiento de usuario. ¿Sí? Y en otra ponencia lo dijeron, y es importante aclararlo. Cuando yo hablo del comportamiento del usuario, hay que ver el modelo educativo como un sistema de 2 clientes, no de uno. El consumidor, ¿sí? ¿Quién es? El estudiante. Eso es un cliente externo. Pero también hay que considerar al docente, que va a ser el que articula la experiencia. Entonces yo debo crear herramientas y mecanismos para que se mida algo, pero tengo que darle herramientas al docente para que lo sepa medir, ¿sí? Entonces tengo un cliente interno también, ¿vale? Y por eso hablamos de los 2 usuarios. Entonces cuando yo diseño un empleo, yo les invito a que reflexionen con ese contexto. Esto lo hablamos en el webinar de Anatomías del Empleo. Yo debo considerar una serie de cosas. Por ejemplo, a partir de lo aprendido, debo saber si ese empleo o esa profesión es transdisciplinaria o es hiperespecializada. Es decir, profundiza en un solo conocimiento o suma habilidades de varias carreras, como mecatrónica, ¿sí? Eso es transdisciplinario. Súper importante porque eso me permite saber cuáles son las tareas posibles de ese profesional actuales y futuras, ¿vale? Y de allí voy a desarmar. Dimensión. El tema de la dimensión es súper importantísimo. Me preguntaba un profe de un tema de qué tipo de modalidad de trabajo y yo le expliqué que es que hay 4 tipos de empleo según dimensión. Los que son físico-físico, ¿sí? Los tradicionales. Los físico-digitales, como una persona, ¿ya? Que escanea, ahí viene un ejemplo. Tú agarras un dron y puedes hacer un levantamiento topográfico. Eso es llevar algo de lo físico
a lo digital. Tienes digital, como los desarrolladores web, desarrolladores de videojuegos, y tienes lo digital físico, como impresión 3D. ¿Sí? Entonces, eso debes considerarlo. ¿Por qué? Porque cada elemento dimensional requiere unas habilidades. ¿Sí? Entonces, una persona que hace cosas digital no es el mismo que hace digital físico. ¿Sí? Le falta la mitad, le falta saber cómo eso va a aterrizar fuera del espacio, o sea, fuera del espacio digital, ¿sí? Como tal, ¿listo? Y la modalidad de trabajo. Ahora hay que pensar hasta en eso, colegas, ¿sí? ¿Cómo va a trabajar esta persona? ¿Va a ser remoto? ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser híbrido? Porque no es lo mismo las habilidades que necesito para ir todos los días a una oficina que para hacer self-management y trabajar como tal remotamente, ¿sí? Listo. Y los hitos tecnológicos que son los que ya les mencioné, esos 15. Todo eso debo considerarlo, ¿vale? La gente tiene que salir de las universidades sabiendo todo ese set de cosas. Y yo puedo planificar una experiencia bajo eso. Para avanzar, porque quiero llegar entonces al tema métrico, este es un resultado interesante. Debemos saber cuáles son los potenciadores del aprendizaje, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo explotar para que la gente aprenda mejor? Esto que nosotros llamamos aquí, que tenemos acá, perdón, es un círculo natural que yo debo hacer para diseñar aprendizaje. Voy con la primera, con la superior. Eso simboliza carga cognitiva. ¿Qué es la carga cognitiva? Es el esfuerzo que realiza mi cerebro para aprender una determinada lección, un determinado concepto. Es como cuánto consumo de la RAM, ¿no? Para entender. Y viene la norma. Cuanto más alta es la carga cognitiva, más frustrante es el aprendizaje, más lento se aprende. A menor plazo se retiene la información. ¿Sí? Entonces yo debo planificar para que todo sea con baja carga cognitiva. No, pero es que es muy complejo, pícalo en pedazos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces debo planificar lecciones fáciles, medibles, ¿vale? Como tal, y que formen parte de un circuito. Primero aprendo a sumar, ¿sí? Como tal, y luego aprendo a multiplicar. Pero cuando aprendo a multiplicar, ya sumar lo veo más fácil todavía. Y cuando voy a dividir, ya todo lo demás, entonces voy escalando, ¿sí? Y allí, entonces pasamos al siguiente tema, y es, ¿sé yo realmente la curva del olvido? ¿Cada cuánto se me olvida la información? La curva del olvido plantea que en las primeras 24 horas se me olvida el 80%, eso es un análisis estadístico, ¿no? Se me olvida hasta el 80% de la información en las primeras 24 horas. Si yo repaso esa información dentro de ese ciclo, recién en una semana vuelvo a caer a ese 20%. Y si repaso, recién en un mes. Y si repaso, pasa a largo plazo. Entonces yo necesito 3, 4 ciclos de repaso. Hay un montón de técnicas para esto, para que el chico me retenga la información. ¿Vale? Y aquí viene una exhortación que yo podría preguntar de esto. Colegas, cuando nosotros diseñamos las clases y hacemos la malla curricular, nosotros planificamos cómo va a evolucionar esos conceptos, esas habilidades a lo largo de la carrera. Porque yo he visto planes académicos donde hay información medular, se la doy al chico en el segundo semestre y no la vuelve a usar hasta el octavo. Y eso es un problema, ¿sí? Porque cuando yo mido, ese tiempo se perdió, el estudiante no se acuerda. Hay una base allí, pero no está activa. Y activarla es un problema, ¿sí? Entonces hay que considerar curva del olvido. Y finalmente, entender que el aprendizaje es una escalera, es un proceso creciente. La profesora ayer explicaba el tema de, bueno, ¿cuál es el nivel de competencia del profesor, ¿no? Eso desde un punto de vista fino se puede describir mejor con la taxonomía de Bloom. ¿Sí? Entonces, un estudiante, la primera vez que conoce un concepto, no se lo va a aprender y lo va a saber manejar. Solo yo necesito que él sepa que existe. Después que lo entienda, ¿sí? Después que lo compare, que lo analice, que lo clasifique. Y solo cuando ya eres lo suficientemente bueno, que entiendes el concepto, empiezas a crear. Entonces yo planifico una sola actividad, 2 actividades. Ya, pero ¿en qué estaba centrado? ¿En manipular? ¿En crear? O a veces nos vamos directo. Son 6 niveles. ¿Sí? Entonces yo prefiero hacer ciclos. Cada ciclo que trabaje un nivel. ¿Vale? Entonces eso se puede medir. Entonces, si nosotros ni siquiera usamos data para diseñar las carreras, ¿sí?
Inteligencia artificial, está de moda. Tiremos una maestría de inteligencia artificial. Ya, empecemos, Ciencia de datos, tiremos una... Ya, ¿pero analizaste el mercado? ¿Estás consciente de que eso se va a atomizar en un año? ¿Sí? Somos románticos, somos noveleros. Entonces, todo el mundo quiere lo que está de moda, pero eso ha tardado 1 año, 2 años. ¿Sí? Yo no sabía que aquí no había maestrías de 1 año. Yo estoy haciendo una maestría en TI y es de 1 año nada más. ¿Sí? Ya terminé el primer semestre. ¿Por qué? Por los ciclos de obsolescencia. ¿Sí? O sea, yo no puedo diseñar para 2, 3, 4 años. Es mejor hacer por partes, ¿sí? Diría Jack el Destripador. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, ciclos de aprendizaje. Fácil, recordable, en ciclos, ¿sí? ¿Entiendan toda la lógica? ¿Ya? Progresivos, medibles. ¿Vale? De todo eso hay una ciencia. Obviamente, no alcanza 1 hora para eso, pero es para que tengan en cuenta eso. Y lo segundo, fíjense, abajo allá dice que los potenciadores pueden ser de 3 tipos, ¿no? O sea, yo puedo acelerar el aprendizaje de 3 formas. Pensando en lo cognitivo, cómo guardo la información. Yo explicaba a los profes que el cerebro es como una red de transporte. Cuanto más experiencia tengo, ¿sí? Me va a pasar al anterior momento. Cuanto más experiencia tengo en algo, más fuerte es mi red vial. Entonces imagínense ustedes que tienen todos los conceptos regados en la ciudad, ¿sí? Pero para procesar y pensar tienen que ir al salitre, ¿sí? Si tengo 2 vías, el cerebro es lento. Si tengo varias, el cerebro muy rápido. Imagínense mover 1 millón de carros hasta el salitre, disperso. Tráfico de Bogotá, ¿cierto? Pero cuanto más vías, mejor. Cada vía es una experiencia, ¿sí? Pero una experiencia consciente. Yo reforzaba el tema de que a veces no le explicamos a los estudiantes la importancia de los conceptos, de las materias, y hay un problema, el conectivismo. Entonces, como yo le digo al cerebro que nada es importante, nada lo guarda. ¿Y cómo yo tengo sentido crítico si no tengo nada guardado? El reto de la sociedad digital, desde el punto de vista cognitivo, es que la tecnología nos va a hacer todo y todos vamos a ser tontos. ¿Sí? Wall-E. Pero es un problema. ¿Por qué? Porque el reto de la educación del siglo XXI es cómo adoptamos tecnología y nos convertimos en profesionales del trabajo, ¿sí? Y seguir siendo eficientes y personas con alto IQ. Si no, el IQ de la humanidad va a caer muy rápido. Ya empezó a caer, pero va a caer más rápido. ¿Sí? Entonces, pasando a los siguientes potenciadores, es usar iconografía, colorimetría, ¿sí? Y saber jugar con los textos. Colegas, todavía hay diapositivas llenas de texto, ¿sí? Y el profesor viene a leer, ¿vale? Pero hay una cosa, el cerebro no puede leer y escuchar al mismo tiempo de manera eficiente. O lee o escucha. No, que las mujeres sí, porque son multitasking. Mentira, son mejores, ¿sí? Pero no es eficiente. El aprendizaje es pobre, ¿vale? Entonces, debo saber jugar con eso. Nosotros hacemos y creamos experiencias pensando en cómo agrupo la información, creando categorías mentales, en cómo las simbolizo, porque el cerebro tiene muy poco tiempo usando texto. Nuestro cerebro es simbólico. Revisen cuántos iconos tienen en su teléfono y cómo solo con el icono saben qué hace esa aplicación. ¿Vale? Nuestro cerebro comprime y descomprime información de manera visual, es eficiente en eso. Y entiende los colores, y yo puedo programar por colores las categorías, ¿sí? Porque es fácil, más fácil de lo que ustedes creen. Dicho eso, avanzamos. Esto, por ejemplo, es un dashboard de nivel medio de transformación donde aplicamos categorías. Esto es de petróleos, ¿no? Pero está visualizado para todas las escuelas de petróleo de Latinoamérica. O sea, para todos los 7 países que producimos petróleo, ¿sí? Entonces, lo que vemos son categorías mentales primarias. Lo verde, lo amarillo, lo tomate, ¿sí? Como tal, esas son categorías mentales primarias. Es como yo agrupo la información de acuerdo a bloques de especialidad. Y lo que ven en la parte inferior son categorías mentales secundarias. ¿Cómo se entiende eso? Sencillo. Nuestro cerebro es un edificio. Nuestra carrera es solo un piso en ese edificio. Las disciplinas de mi carrera son apartamentos en ese edificio. Y las categorías mentales secundarias son el baño, la cocina, el dormitorio, la sala de los apartamentos. Todos tienen el mismo plano civil, pero la gente lo usa diferente, ¿cierto? Cuando yo creo estos sistemas combinados visuales, yo no pierdo más de una clase en que la gente aprenda eso.
Pero a partir de allí, el cerebro sabe dónde guardar la información y dónde irla a buscar. Ahí hay eficiencia, ¿sí? Y cada vez que el estudiante consume un contenido libre, yo estoy aprendiendo de su cerebro, ¿sí? Me está dejando data. ¿Cómo actúa? Las preguntas, ¿cómo lo hago? Yo puedo crear métricas de un ciclo de aprendizaje. ¿Lo puedo hacer? Sí. El aula virtual me bota, Moodle, por ejemplo, me bota 20 métricas. Yo puedo saber si el grupo es consistente, si el profesor es bueno, si el profesor se cayó en una lección, o si hay un estudiante que tiene problemas, o si la pregunta es demasiado fácil. Todo eso es métrica. Pero si yo dejo libre la experiencia de aprendizaje y le pongo metadata a cada unidad de conocimiento, el estudiante puede empezar a aprender como quiera. Y yo lo puedo trazar por cómo aprende, por la eficiencia, por la ruta, pero inclusive lo puedo, digamos, trazar por su comportamiento, y eso lo dijeron en una ponencia, creo que de gamificación, ¿sí? Como tal, que yo puedo, o sea, ¿cuánto hay de gamificación para hacer seguimiento a la calidad del aprendizaje? No hay, pero el comportamiento dice mucho, la velocidad de respuesta de mi cerebro dice mucho, y la forma de organizar me lo facilita, ¿sí? Esto es nivel nosotros, ¿sí? Los que venimos de la máquina de escribir, de Encarta, ¿sí? Esto es un nivel intermedio para nosotros, pero el nivel máximo como tal es llegar a algo tan simple como esto. Ahí no hay ni una sola palabra y mi cerebro, solo viendo, sabe de qué va cada cosa, ¿sí? Como tal. Entonces, esas son las experiencias y por lo tanto podemos entonces concluir que cuando yo voy a crear métricas, al docente se le van a crear algunos problemas, ¿sí? Como por ejemplo es, bueno, ¿abordo lo fundamental o lo que se necesita allá afuera hoy? La respuesta es sencilla. Yo puedo automatizar lo fundamental y dejar el debate para el aula. Pero no mandarlos a los chicos a leer un paper, ¿verdad? Y que vengan y empezamos la clase. No. Crear mecanismos, exámenes iniciales o lo que sea para validar que sí hizo el video, que sí consumió el video, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay manera de abordar lo fundamental y lo actual. Necesitamos automatizar. Y tenemos un problema y es que invertimos mucho en estos espacios de video, en los MOOC y en todo lo demás, pero no particionamos el conocimiento entre lo plano y lo exponencial. ¿Qué quiere decir? Lo que caduca y lo que no caduca, ¿sí? Entonces me mando un video de 10 minutos, por ejemplo, donde hay muchos conceptos, donde unos son válidos siempre y unos no. Entonces cuando uno deja de ser válido, se pierde todo el video. ¿Sí me explico? Entonces, las cápsulas deben tener una lógica de ruta de aprendizaje. Primero aprendo qué es un lado, luego un ángulo, luego un triángulo rectángulo. Pero si algún triángulo deja de existir o inventan uno más, solo tengo que aumentar un video del nuevo tipo de triángulo, ¿sí? No tengo que mandarme otro video nuevo. Eso no es eficiente. Tenemos tecnología, pero la estamos gastando mal, ¿vale? Y la metadata del conocimiento se está haciendo mal. Porque si yo agarro y le pongo toda esta metadata que les acabo de decir, profundidad de aprendizaje, que haga traza de nivel de consumo, velocidad de respuesta, ¿sí? Preguntas recursivas, o sea, un mismo conocimiento preguntado de 3 formas diferentes. Si el estudiante en verdad lo sabe, va a ser consistente y las 3 las va a responder bien, ¿sí? Entonces es automatizar de una manera lógica. ¿Para qué? Si yo ahora eso se lo paso a una IA, ya todo el trabajo está hecho, ya toda la metadata está hecha. Y puedo personalizar la educación como no tienen idea, ¿sí? Lo otro, el contexto, ya saben que hay que considerar el acceso, la capacidad de retención, ¿sí? Como tal, y trabajar en base a resultados de corto plazo. No solamente al perfil de egreso final, sino segmentar en grupo de habilidades y competencias para que el estudiante sienta que vale la pena estudiar 4 años, ¿sí? Porque cada semestre en verdad salgo con un set de cosas medibles y demostrables, ¿sí? Hay que pensar en el estudiante. Y podemos llegar entonces a la personalización y la gestión del conocimiento, ¿vale? Dicho eso, entonces entramos en las ideas finales, ¿sí? Como tal, para aprovechar las preguntas. Me gustaría dedicar unos 10-15 minutos a preguntas, ¿vale? Si ya entendieron esto desde el inicio, entonces ahora reciclemos. Si yo necesito explicarle algo a un estudiante mío, voy a poner un ejemplo, una broca,
Estos son unas brocas, ¿sí? Hechas a escala. Entonces yo las imprimo y diseño toda la experiencia. Yo tengo esto impreso completo por partes, ¿sí? O sea, solo los conos y todo lo demás. Cuando yo hago una dinámica y se la doy al estudiante y el estudiante toca, el estudiante manipula, ve y todo lo demás, ya estoy generando una experiencia de mejor aprendizaje. ¿Por qué? Porque es memoria experiencial y es motriz. El chico está tocando, por eso las materias de laboratorio se aprenden mejor, ¿sí? Como tal. Pero si yo además de esto le superpongo una actividad que luego va a tener realidad aumentada para que él vea los nombres y luego lo guarde y sigue manipulando la realidad aumentada, estoy creando otra experiencia en otra categoría mental. Esa misma broca, pero un día que estaba aprendiendo con realidad aumentada, me acuerdo de esto, ¿sí? Y cada una de esas experiencias yo le traqueo qué quería que aprendiera como tal y hago un seguimiento y hago un ciclo. Y sé cada cuánto debo hacerle una retroalimentación. Y esto se puede hacer presencial, ¿sí? O remoto. Porque cuando las experiencias están diseñadas así, cuando el chico viene, usa los juegos de impresión 3D, ¿cierto? Cuando está remoto, usa la realidad aumentada. Pero yo debo saber cuál hay. Entonces yo debo generar múltiples experiencias. Y eso va a hacer inclusive que si yo tengo un 20% presencial, el chico quiera venir. No sé si acá hay alguno de los profes del grupo de matemática del segundo día que estuvimos dando clases, ¿cierto? Ya. ¿Cómo fue la clase cuando empezamos a jugar en la pizarra con los elementos impresos en 3D? ¿Sí? ¿Ustedes creen que si un estudiante ve esa experiencia no va a querer venir a clase? Somos nosotros los que tenemos que cautivar al estudiante. Hay muchas maneras, ¿sí? Pero tenemos que entender su lógica. Con eso termino porque quiero aprovechar las preguntas. Les voy a decir algo, colegas, ¿sí? Tenemos que dejar de ser etnocentristas, dejar de juzgar desde nuestra percepción. Hablamos de que la juventud no quiere estudiar. Hablamos de que la juventud no quiere ir a la universidad. De que los chicos, ¿sí? Como tal, se van a clase cuando les da la gana, ¿sí? O sea, un día faltan, un día no. Yo he visto talleres donde se inscriben 50 profesores y van 20. ¿Sí? La ley empieza por casa, colegas. ¿Qué le exigen a los estudiantes? ¿Sí? Y ahora voy a decir algo más fuerte, más fuerte. ¿Qué le estamos prometiendo a la juventud como para que ellos quieran hacer lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué les estamos prometiendo? ¿Sí? Si ellos empiezan a ver que nuestro camino no es exitoso. Una cosa que no les dije de la sociedad digital. La sociedad digital no se basa en relación de dependencia nada más. La clase media de la sociedad digital tiene homoplutia, ¿sí? Tiene relación de dependencia y tiene inversiones. Tiene relación de dependencia y tiene un emprendimiento. Tiene relación de dependencia y tiene real estate, compra casas, ¿sí? Entonces, pero para diversificar hay que saber cómo hacerlo. Y nosotros no fuimos enseñados para eso. Si queremos enamorar a los estudiantes, hay que entender cómo ellos ven el mundo y entender que no están viendo lo que nosotros vimos. Nosotros estamos viendo espejismos. Estamos juzgando la realidad a partir de una forma de éxito que tuvimos. Pero ya no está funcionando. ¿Sí? ¿Hay soluciones? Sí. Todo es medible. Desde si una carrera va a tener estudiantes, ¿cuándo va a dejar de tener estudiantes? ¿Hasta si aprendió o no aprendió? ¿Hasta cuántos hicieron la actividad en realidad aumentada y cuántos en impresión 3D? ¿Sí? Y les puedo jurar que con esta experiencia la mayoría aprueba con muy buena nota. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje es motivación. Tengamos empatía con la juventud. Entendamos lo que ellos están enfrentando, porque posiblemente son una generación de sacrificio. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? 11. Tenemos 11 minuticos para preguntas. ¿Tienen preguntas? ¿Algún comentario? Sergio, planteas el tema de los programas de ciclo corto, Sí. y el Instituto de Futuros para la Educación en su informe del año pasado lo hacía evidente. Sin embargo, pensar en una lógica de programas de ciclo corto plantea unos retos enormes para instituciones como la universidad, que están cimentadas en carreras, como lo has mencionado, y en carreras que cuando nos va bien duran 4 años.
pero además en una institución que tiene que responder a la industria, una industria que todavía oferta y solicita perfiles en lugar de hacer una evaluación mediante assessment para saber si lo que llega es lo que requiere. Entonces, creo que estamos de acuerdo en que los programas de ciclo corto son una necesidad, pero ¿qué se puede hacer realmente en lo que tiene en sus manos una institución como la universidad para ajustarse sin poner en riesgo su supervivencia y atendiendo lo que aún algunas empresas solicitan, que es ese papelito que comparto contigo, pero te lo siguen pidiendo y a los chicos se lo siguen pidiendo? Muchas gracias. A ver, la respuesta corta es la siguiente. Primero hay que considerar que, número uno, ya la rueda la inventaron. O sea, ya hay universidades que han aprendido a segmentar sus resultados de aprendizaje por semestre. En una de las ponencias veíamos cómo a los estudiantes les ofrecían micromaestrías y luego la suma de esas micromaestrías hacen una maestría más grande. Entonces, ¿dónde está la creatividad? En que yo le pueda ofrecer al estudiante el mismo producto, ¿sí? Pero yo le pueda validar un set de competencias si él quiere estudiar solo una materia y si algún día las quiere sumar, hace una carrera. Pero completo, la experiencia de educación, todo normalizado, todo formal, todo medible, pero la libertad de que si a él le interesan 5 materias nada más y luego más nunca quiere estudiar, se llevó un set de herramientas. Y si las quiere sumar, tiene una carrera. Debe haber esa libertad. Hay universidades que lo están haciendo. Universidades en España, hay algunas que están explorando acá. En una ponencia ya explicaron cómo estaban segmentando la educación continua, ¿sí? Entonces, es importante entender que es un tema de decisión. Es un tema de decisión de las universidades si se mueven a un sistema así. Porque también ganan dinero, también es rentable. Solo que no están viendo fuera de la caja. ¿Qué tenemos que hacer más? Trabajar de la mano con la industria. Te puedo decir también que hay muchos puestos en empresas interesantes que se quedan vacantes o que los contratan remotos porque esa oferta laboral no hay quien la esté ofreciendo, ¿cierto? Entonces, a veces sacamos demasiado un área, pero descuidamos otra porque creemos que el mercado no la necesita y de pronto no es tan así. Debemos trabajar de la mano con el sector privado, ¿sí? Con la industria, mejor dicho, ¿vale? Y eso efectivamente es un problema. ¿Por qué? Porque a veces ni los de recursos humanos saben qué quieren. Lo dijeron por ahí en una ponencia. Se piden unos perfiles, ¿no? Que hable 3 idiomas, y tú vas a recibir clientes en otro idioma. No, entonces, ¿para qué estás pidiendo otro idioma? ¿Sí? Que sepa Python. Ah, ya tienes un proyecto en Python. No, no, es para ver si algún día hacemos algo. Entonces, talento humano también está pidiendo cosas que no necesita, somos románticos, ¿sí? Pero si nosotros como académicos ayudamos al sector empresarial y le decimos lo que tú necesitas es esto, con este perfil, tú diseñas para ellos y ellos te contratan porque saben que lo que tú estás sacando es lo que ellos necesitan. Entonces, todos estamos en una batalla, cada uno desde un ángulo diferente, ¿sí? Esa sería mi recomendación. No. Sí. Ya. Sergio, gracias por tu ponencia, por lo que propones. Mi nombre es Leonardo Rocha, soy nuevo en la docencia, escasamente 2 años. Por el contrario, mi vida ha sido totalmente a nivel de empresa, vida empresarial. Comparto contigo puntos de vista, difiero totalmente en otros. Mi visión de la universidad es una visión de rescatar la universidad entre un pensamiento crítico, pero no quedarse únicamente en aquella formación técnica per se. Difiero en tu posición respecto al éxito, lo entiendo. Difiero en tu posición respecto a lo que planteas de que si el estudiante no es exitoso teniendo un buen salario, no es exitoso. No, hay muchas formas de ser exitoso, pero no es el motivo de mi pregunta. Hay 2 urgencias, una urgencia inmediata. De pronto llegué a la docencia porque me invitan a traducir un poco la experiencia de lo que ha sido la vida empresarial. Cuando iniciamos vida empresarial hace muchísimos años, en una empresa de servicios temporales que nos aventuramos, en un país como Colombia, en donde critica mucho los servicios temporales o los trabajadores de misión, en donde en países como Venezuela se acabó de tajo este tipo de servicio, nos empezamos a preguntar qué hemos aprendido. Y aprendimos qué conocía, cómo conocía y en dónde conocía a la gente. Entonces, cuando teníamos relación con los empresarios,
Esta empresa ya fue vendida a una multinacional italiana, G Group, y hemos venido haciendo más experiencias empresariales a partir de eso. A nosotros, ¿qué nos decían los empresarios? Nos decían, sí hay claridad sobre los objetivos y las necesidades de tecnología, pero no para todo el mundo. Sí, todo el mundo tiene que manejar y tener conocimientos de lo fundamental. Pero veo en ti una necesidad muy urgente de que si nuestro joven o nuestro docente o nuestro educando no tiene esa suficiencia tecnológica, casi que va a fracasar. No lo veo así. Para mí es fundamental como empresario que cualquier área urgentemente sí entienda la dinámica de la empresa, sea el área de ingeniería, sea el área de medicina, sea el área de psicología, sea el área quien sea. Que si uno entra a una empresa como ingeniero, o si entra a una empresa como administrador, o si entra a una empresa como economista, entienda que es un balance, entienda que es un ROI, entienda que se le evita, entienda cuál es el compromiso del accionista, entienda por qué las organizaciones tenemos unos compromisos mayores. Y en ese momento a mí no me interesa que la persona me esté programando en Python o no me esté programando en Python. Tengo el área de desarrollo que me programa en Python y ahí me peleo a la gente que conoce Python en el mercado a ver cuánto les puedo pagar mejor que ellos. Entonces veo que como que la urgencia no es totalmente a que todo el mundo tiene que… La organización sí va para una transformación digital, la estamos abordando muy bien, estamos avanzando en eso, pero… es muy claro qué áreas requieren y qué áreas no las requieren en este momento y qué áreas la van a requerir en algún corto tiempo. Es fundamental cuando tú tienes, vinculas a un administrador que te puedas sentar con él o vinculas a un ingeniero, te puedas sentar con él y le dices, mira, hazme un despliegue de cómo tu rol le impacta a la misión de la compañía, le impacta a la visión de la compañía, le impacta al propósito de la compañía. ¿Cómo eso me lo traduces en un Power Plan y me lo llevas a unos indicadores? ¿Sí? Entonces, a veces lo veo en algunos hechos de las ponencias, sí, es cierto, la realidad digital llegó, está toda la necesidad digital. Cuando tú estás leyendo a GeoHuman, Hughes de Robot, de una persona que debes conocer, de César Hidalgo de MIT, él dice, ojo, y en eso yo me bajo también a Porter. Porter dice, ojo, en las organizaciones, en las empresas, todo se reduce a acciones, el mínimo común son las acciones. Y César dice, no se van a acabar cargos, se van a acabar actividades en los cargos. ¿Sí? Se van a acabar partes funcionales en los cargos. Yo voy a requerir un contador, yo voy a requerir un analista financiero, van a haber cosas de ahí que se van a acabar, que lo van a hacer la robótica, la inteligencia artificial, pero no voy a acabar ese cargo. Y cuando tú estás viendo que la Fórmula 1 actualmente emplea más gente que en 1950 o en 1968, dices, la tecnología evidentemente no rivaliza y llega a colocar en diferentes sitios y a pensar la realidad. Y ya para finalizar, mi punto de vista es, siento que el diálogo en qué universidad, para qué sociedad, es el que tiene que estar primando en este tipo de gestión. ¿Qué sociedad estamos buscando? Si estoy buscando una sociedad donde el estudiante… A mí me preocupa cuando tú dices, es que el estudiante si no sabe… No está condenado al éxito porque en mi junta directiva tengo un filósofo. ¿Sí? Él se encarga de darle la guía a la gente sobre, hombre, el pensamiento fundamental y que no nos vayamos a las suposiciones específicas. Entonces, uno dice, a ver, la junta directiva también, nosotros le copiamos al equipo de Fabricato, que el equipo Fabricato logró que de una forma u otra inteligencia artificial se haga representante en junta directiva. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un ciclo de preguntas que se traducen al área de tecnología de la información y el área tech se encarga de llevarnos unos supuestos y lo proyectamos en junta directiva sobre mercado. Por ejemplo, ustedes saben que Coltejer ya no está produciendo jeans, denim, ¿sí? Y cuando tú le preguntas a la presidencia de Fabricato,
Le dices, ¿por qué? Le dice, porque inteligencia artificial me hizo unos escenarios en donde, como tal, los Denning me están acabando una serie de cosas fundamentales. Y lo último es, falta que menciones Small Data. Nos hemos ido a mí me encantó la ponencia de ayer, en donde hablaban sobre gamification y decían, vamos a preguntarle a la gente. Estamos tan desbordados con Big Data que estamos olvidando el Small Data, el que permite entender que una sociedad, una población específica tenía una necesidad de un diálogo de señales, y eso no me lo dice Big Data. Eso no me lo dice ningún... Big Data lo que le dijo al Lego es que el Lego tenía que cerrar porque los juegos de video iban a competir contra Lego. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Leonardo Rocha. Leonardo. Entonces, para mí es importante lo que dices, fundamental la aclaración, pero cuando tú me dices, es que si no me cumple esto el estudiante, no, yo también necesito estudiantes que, en lo poco que he aprendido como docente, estudiantes que sean capaces de criticar y decir, definitivamente, esta gestión que estoy realizando como psicólogo, tengo que tener el conocimiento de cómo le impacta esto a empresa y el conocimiento de cómo la tecnología me va a potenciar esto. Pero mi razón de ser como psicólogo es llegar a ser crítico ante cómo los retos que plantea Byung-Chul Han en la sociedad en la sociedad del cansancio se están viendo cada vez más reflejados. Y para eso la Big Data no te resuelve, para eso te resuelves la capacidad profesional del psicólogo. Gracias. Vale, Leonardo, gracias. La verdad no sé cuál responderte de los puntos que abordaste, pero sí me parece que hay dos rescatables fundamentales, ¿no? A ver, el primero, la idea es que se tenga una versión más holística, integral, social del papel de la universidad en la educación, ¿vale? Punto número 1. Y eso implica entender el trabajo integral de la universidad en la sociedad, ¿vale? Por lo tanto, debemos preparar gente para diferentes escenarios y diferentes contextos laborales, ¿vale? ¿Y por qué te lo comento? Bueno, no te voy a hablar, ¿verdad?, del concepto de éxito, pero al inicio hablé de vocación, hablé de cosas del ser, y te podría poner ejemplos donde hemos ido a consultorías en una empresa que tiene alta rotación laboral, ¿sí?, con excelente oferta de salario, pero los directivos no estaban entendiendo a las generaciones y solucionaron ese problema solamente poniendo unas mesas de ping-pong, ¿sí? Entonces, es entender qué quieren las nuevas generaciones, porque no todos quieren salario, ¿sí? No todos quieren ciertas situaciones, pero más allá de eso, sí es importante también entender de que hay diversos, ¿sí?, contextos empresariales en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque no se puede dar el lujo toda empresa, por ejemplo, de tener un filósofo, ¿vale? O sea, a veces las empresas buscan una persona que para el set que le van a entregar de trabajo tenga como que un conjunto de habilidades suficientes. Y hay habilidades que ya no son negociables, ¿sí? O sea, para nosotros cada vez es más normal que cualquiera te sepa programar, ¿sí? Porque ya desde secundaria lo están viendo y todo lo demás. Y eso se va dando o adoptando solo, ¿vale? Entonces, hablar de la integralidad, sí es cierto, pero bueno, ahorita estábamos hablando desde un punto de vista de gestión educativa, o sea, todo lo que tiene que ver la universidad. Y bueno, Leo, de verdad que tal vez es porque tienes recién 2 años dando clase, pero los que somos docentes de muchos años sabemos que la burocracia a la que nos enfrentamos es compleja y la forma en la que nos enseñaron a dimensionar, a diseñar un profesional, ¿sí?, es compleja, o sea, no nos las ponen tan fácil. Una empresa resuelve un problema en un día, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de gestión de conocimiento, y te puedo poner un ejemplo exacto que estamos abordando en México, en un grupo empresarial importante, ¿sí?, la decisión se toma en un mes. Pero una universidad, para adoptar una metodología, para de repente hacer algo, se le pueden ir 2 años. Primero, hasta decidir las autoridades, ¿sí? Segundo, hasta, ¿verdad?, que los docentes tengan la preparación para esa transición y luego empezar a experimentar para luego ver si funcionó. Nuestros ciclos son
más complejos que una empresa, ¿sí? Entonces no lo podemos ver tan desde el punto de vista, digamos, empresarial. Son muy válidos los aspectos que tú mencionas, pero es que el tema es que nuestra realidad interna tiene muchos retos, Y lo que dices de la microgestión es cierto, pero si hacemos eso no nos alcanza, ¿sí? la ponencia, y cada experiencia tiene una forma de diseño. Todas las opciones posibles de cómo puede reaccionar el estudiante, cómo yo puedo validar, todo, no solo lo técnico, pero lo técnico ya no se puede sacar de la ecuación, ¿sí? Como tal. ¿Por qué? Porque si no lo haces tú, lo va a hacer otro, ¿sí? Y por eso hemos dejado de ser competitivos en algunos temas en la TAM. ¿Listo? Muchas gracias. Lo bueno del contrapunteo es que nos deja picados. Nos deja ganas de seguir conversando. Y sé que hay varias personas que quieren comentar, hacer una pregunta. Me parece injusto que esas personas que tienen algunas preguntas puntuales y entonces, si el público lo permite y les parece bien, yo sé que dijimos que íbamos a tratar de acortar, pero seamos conscientes que llegamos tarde. ¿Nos permiten 2 preguntitas corticas o 2 comentarios cortos? ¿Están de acuerdo? Bien. Levantaron la mano 3 personas, corticos, Carolina, el profe, y terminamos. ¿Bien? Yo estoy más cerquita. José Betancur, soy el director de Nodo del Centro de Formación en Nuevas Tecnologías de la Universidad de AFIT. Nosotros ya estamos haciendo todo lo que Sergio acabó de contar, porque yo tuve el caso de estar en una junta directiva de una empresa de tecnología hace 10 años, donde decían que no iban a llegar los indios a Colombia, donde la gente de la empresa de tecnología decía que no, y yo ya los tenía en la oficina al lado teniendo. Entonces el ejercicio que planteas, Leo, sí, no tenemos que hacerlo, pero yo tengo y he formado en inteligencia artificial psicólogos, filósofos, personales de mercadeo, porque las organizaciones que necesitan y lo que construimos en EAFIT, ¿qué fue? Irnos a las empresas a hablar ellos que contratan, porque es que el problema del perfil no es un perfil que formamos lejos, y es lo que dice Sergio, nosotros sí, las universidades se demoran, pero por eso nosotros creamos Nodo. Entonces Nodo no existe dentro de la universidad, Nodo no es una parte de la universidad, Nodo está un poquito afuera para poder darle la vuelta, para poder entender que en el día 1 cuando ingresas a la organización pasa, porque mencionas, sí, la tecnología ha crecido en la Fórmula 1, pero ¿qué contratábamos? ¿Qué cambia? Y tenemos que formar a las personas. Las 15 hitos que pone Sergio ahí son muy útiles, no es porque yo no voy a formar más psicólogos, necesito formar al psicólogo, pero el psicólogo va a utilizar tecnología, es que vos no viniste caminando acá, vos viniste en un medio tecnológico y todas esas que hay ahí, es esa tecnología que tenemos que estar, es que en el aula de clase ahora lo vamos a ver, en el lado de inteligencia artificial necesitamos eso, entonces no es que solamente le vamos a dar clase en eso, necesitamos es formar los componentes y el Foro Económico Mundial dice que los 2 más importantes es pensamiento crítico y analítico, porque ¿cuántos usan Waze? A ojo cerrado. En Medellín pasó un caso donde a una persona que todos los días le demoraba 45 minutos, a Waze le dio por no llevarla a la casa por la ruta que ella la llevaba y se demoró 3 horas en llegar porque no tiene pensamiento crítico para decir me hizo perder y se demoró 3 horas. Entonces necesitamos es formar a la gente. Entonces sí quería decirte, estamos ahí, las universidades lo estamos resolviendo, cada una de una forma diferente, pero lo que plantea Sergio, súper válido. Gracias, profe. Gracias. Hoy va donde Carolina. Buen día, soy Carolina Rincón, trabajo en la universidad y quería hacer 2 comentarios muy puntuales. El primero, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ramón y Cajal, que es uno de los padres de la neurociencia, habla muy puntualmente acerca de que hemos hecho el guante sin pensar en la mano. Es decir, a veces bombardeamos en educación con un montón de cosas sin pensar en el cerebro y las implicaciones que tienen las herramientas que utilizamos en la vida de esos estudiantes. En ese sentido, quiero hablar de la evaluación de los aprendizajes. A mí, personalmente, digamos que en el rol que he tenido en la universidad, me preocupa un poco que se abordan pues una serie de herramientas y a veces se deja de lado
algo que es fundamental para la vida del estudiante y es la evaluación que se realiza a propósito de los conocimientos que adquiere, ¿sí? Siento muchas veces que nos preparamos en una serie o sea, cómo vamos a dictar la clase y lo demás, aspectos supremamente importantes, pero la evaluación de los aprendizajes y dentro de la evaluación lo que tiene que ver con la retroalimentación, se utilice o no se utilice inteligencia artificial para crear estrategias, a veces se olvida un montón. ¿Y por qué lo conecto? Porque como hablaste de neurociencias y hablaste del impacto que tiene todas estas nuevas tecnologías en la educación y lo demás, sí es importante que apuntemos también a hacer esos procesos de retroalimentación al estudiante para cerrar el círculo, para entender que la retroalimentación tiene un poder enorme en aspectos tales como su motivación, ¿sí? Como en su autorregulación, como en todos los procesos, o sea, en todo lo que tiene que ver con procesos metacognitivos. Entonces, no es una pregunta, es una invitación a que no solamente hablemos acerca de la inteligencia artificial en esas otras, digamos, componentes del hecho pedagógico, sino que también abordemos algo tan importante para los estudiantes como es la retroalimentación dentro de la evaluación de los aprendizajes. Gracias. Bueno, creo que faltaba una más, eran solo 3, ¿no? Voy para allá y Pero terminamos. hasta que llegues, sí quiero aportarle a lo que tú me comentas. Bueno, tuviste la oportunidad de conversar un poco y sabes que en neurociencia estamos haciendo muchísimo, ¿sí? Definitivamente hay que pensar en la experiencia del estudiante. De hecho, en una de las experiencias, no me acuerdo en cuál de los 2 talleres docentes, les comenté, a veces los profesores no somos conscientes de que solo desde nuestra materia le podemos cambiar la vida a una persona, ¿sí? Puede ser tan bueno como para que esa persona decida seguir estudiando esa especialidad toda su vida y ser el mejor, como puede ser tan malo o mal diseñada la experiencia como para que el estudiante aborrezca esa área. Y con eso aprovecho de dar un anuncio que había pensado más en darlo al final, pero bueno, ya nosotros iniciamos conversaciones, el vicerrector de investigación dijo que sí y vamos a publicar un nuevo libro de empleos del futuro, ¿sí? Enfocado a lo que los docentes y las universidades necesitan saber el año que viene. Este mismo día, hoy se están cumpliendo 4 años de mi libro y todo lo que recomendé no ha perdido vigencia en 4 años, a pesar de la pandemia, ¿sí? Entonces vamos a sacar una nueva edición de Empleos del Futuro enfocado para ustedes y toda la comunidad que nos ve, docentes y universidades, y un libro de neurociencias cognitiva avalado por la comunidad científica y obviamente desde la editorial del Bosque, ¿sí? Lo cual solo resta invitarles a que ustedes como docentes, cuando hagan la convocatoria, se sienten a trabajar con nosotros. Ustedes tienen todos los equipos, laboratorios experimentales de neurociencias, impresoras 3D, gente que sabe hacer herramientas, realidad aumentada, tienen todo. Ahora, juntarlos en un solo piloto, porque ese es el problema, queremos cambiar todo a la vez. Podemos hacer un piloto y luego de lo aprendido, masificar, ¿sí? Buenos días para todos. Bueno, voy a alzar la voz por los pequeños y medianos empresarios. Yo estoy en ese rango. En Colombia, tener una empresa, una microempresa, llevarla a una pequeña o mediana empresa, gasta uno muchos años y de mucho sacrificio. En la academia, ustedes hablan mucho del emprendimiento para los estudiantes que tienen que emprender su empresa y acomodarlo en las grandes empresas. Pero hay un nicho de mercado, hay una necesidad de nosotros, los medianos empresarios, de que el talento que ustedes le están depositando a los jóvenes, desarrollando sus talentos, no nos llega a nosotros. Entonces, tú me regalaste un libro que te agradezco ayer, ahí dice que hay unos empleos que están desapareciendo, que van a desaparecer, pero eso también quiere decir que van a desaparecer algunas empresas, dentro de eso la mía. Entonces… Ya están desapareciendo. Yo decía, ¿por qué? Porque nos ocupamos, llevamos 12 años en ese proceso de esta empresa, entonces el recurso se va volviendo obsoleto, ¿verdad? Lo que quiero aprovechar en esta ponencia tuya es que de pronto la academia también debería fijarse en llevar ese conocimiento a la mediana empresa. Porque aquí se habla de empresa y de empresa, ¿no? Pero yo no escucho hablar aquí de la mediana empresa. Yo tengo 25 empleados, son 25 familias, ¿verdad?
Entonces, es muy triste con usted decirle a una persona que lo va a despedir. A mí me parece terrible eso. ¿Sí? Y peor, si lo que va a buscar allá afuera, ¿sí?, le exige cosas o habilidades que ya no tiene y no se dio cuenta. Entonces, mi pregunta es, así como tú planteas desde los empleos, ¿cuál es la visión desde la academia para este sector? Muchas gracias. Gracias. Bueno, con eso terminamos, ¿sí? Te podría decir lo siguiente, es que cuando pensamos el profesional de la sociedad actual, de la sociedad moderna, hay que pensar en los diferentes escenarios en los que esta persona va a trabajar. Ahí viene el set de habilidades, ¿sí? Esas habilidades son blandas y duras, ¿sí? Para empezar por allí. Y dentro del set de habilidades blandas, en parte, algunas cosas mencionó Leonardo, es que la persona tiene que saber de modelo de negocio, tiene que saber de rentabilidad, tiene que saber de emprender, ¿sí? Porque no todo el mundo en la sociedad digital ya viene con una opción de relación de dependencia. Hay profesionales que ya vienen con el chip de que quieren empezar su emprendimiento. Entonces, ese set que le tenemos que dar también debe estar adecuado a lo que ustedes necesitan. Por eso sí es importante entender de que hay habilidades que sirven para las medianas y las pequeñas. Y hay habilidades que son más demandadas en las grandes. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender estos set de habilidades, ver cuál es el pilar a desarrollar de manera tal de que el chico se pueda mover, porque lo que pasa es que estamos pensando de forma rígida y absolutista, ¿sí? La gente va a tener rotación, ¿sí?, en diferentes empleos a lo largo de su vida. Dejen de pensar en jubilación, dejen de pensar en empresas para toda la vida, porque van a existir, sí, pero estadísticamente ya aparecen en la ecuación un montón de otras opciones de trabajo. O sea, la gente se va a estar moviendo y ya la vida útil de las empresas ya no es tan amplia, ¿sí?, como 30, 40 años, que fue lo que yo vi en mis familiares anteriores, ¿sí? Eso hay que aprender a cambiar. A nosotros nos venían formando para una sola profesión. Cuando yo era niño, me dijeron, no estudias medicina, esa gente estudia toda la vida. Pues yo todavía lo estoy buscando para matarlo, ¿sí? Porque yo estoy estudiando toda la vida y he pasado por 4 especialidades y ahorita estoy haciendo otra maestría. ¿Dónde está la promesa? Es que ahora tenemos que ser líquidos, ¿sí?, porque nos van a venir muchas necesidades. Y necesidades que yo sé se han aplicado en ingenios empresariales, en ingenios industriales, pero también se han aplicado en una universidad. Entonces es saber qué es útil y cómo lo adapto al contexto que me dan. Es esa maleabilidad lo que tenemos que desarrollar, ¿sí? Una habilidad, diferentes contextos, ¿sí? Gracias.